En el majestuoso reino de Elmsworth, donde los murmullos valen más que la verdad y una mirada puede elevar o destruir un destino, una joven institutriz atraviesa por primera vez los pasillos del palacio sin imaginar que su vida está a punto de cambiar para siempre. Marianne Ashford llega con humildad y silencio, pero la corte ya percibe una amenaza en su presencia. Algo en su pasado dormido está por despertar, y el corazón del rey, atrapado entre el deber y un deseo prohibido, comenzará a latir en una dirección inesperada. Prepárate para un romance lleno de intrigas, revelaciones y emociones profundas. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia. ¿Y qué es lo que más te atrae de los romances de época? Reino de Elmsworth, año 1861. El carruaje avanzaba lentamente por la calzada empedrada que conducía al palacio de Greenholm. A través de la ventanilla empañada, Marianne Ashford contemplaba la majestuosidad del lugar con una mezcla de asombro y temor. Sus manos, enguantadas en un par de lana sencilla, reposaban sobre el regazo mientras el movimiento del vehículo hacía que su corazón latiera con un ritmo inquieto. Respiró hondo, intentando tranquilizarse. Desde pequeña había aprendido a ser discreta, a no llamar la atención, pero nada la había preparado para el esplendor que se alzaba frente a ella. El palacio era imponente. Sus muros de piedra clara parecían surgir del suelo como una montaña esculpida, y los ventanales altos reflejaban la luz gris del cielo de invierno. Al detenerse el carruaje, el cochero bajó de inmediato y abrió la portezuela con respeto. Marianne descendió con cuidado, sosteniendo su pequeña maleta de mano, la única que había podido traer consigo. Sentía el frío del amanecer atravesar su abrigo de lana oscura. Un sirviente la guió hacia la entrada principal. Las puertas, de madera noble tallada con motivos florales, se abrieron con solemnidad para revelarle un vestíbulo inmenso, iluminado por candelabros dorados que colgaban como constelaciones. El mármol claro del piso reflejaba el brillo cálido de las luces, mientras retratos de antiguos monarcas la observaban desde las paredes, vigilantes y altivos. Marianne respiró hondo. Era el inicio de una vida nueva, lejos de todo lo que conocía. Una mujer de mediana edad, con cofia impecable y mirada serena, se acercó a ella. «Señorita Ashford, bienvenida». El ama de llaves la esperaba. Las niñas aún no han comenzado sus lecciones, pero están ansiosas por conocerla, dijo con voz amable. Marianne inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. «Estoy lista para empezar cuando se requiera. Gracias por recibirme». La mujer le sonrió con cordialidad antes de guiarla hacia el ala norte del palacio. Mientras caminaban, Marianne observaba cada detalle. Los largos tapices que colgaban de los muros, los pasillos infinitos, la luz suave que entraba por los ventanales y se deslizaba sobre los muebles antiguos. Era un mundo completamente distinto, uno donde ella era apenas una visitante, una figura sin título ni riquezas, destinada a pasar desapercibida entre los grandes salones de la realeza. Al llegar al salón de estudios, dos pequeñas corrieron hacia ella. Clara, la menor, tenía ojos vivaces y un lazo azul en el cabello castaño. Juliette, más alta y de semblante responsable, sostenía un libro contra el pecho. «¿Usted es la señorita Marianne?», preguntó Clara con la espontaneidad de la infancia. «Sí, soy yo», respondió Marianne con una sonrisa cálida. «Mi tía dijo que es muy amable», comentó Juliette, «y que sabe muchas historias». Marianne se inclinó para estar a la altura de ambas. «Espero que podamos aprender y divertirnos juntas. Me alegra mucho conocerlas». Las niñas se iluminaron con entusiasmo, y en ese momento, algo dentro de Marianne se aflojó, como si la calidez de ese pequeño gesto hubiera suavizado el peso de su nerviosismo. Mientras iniciaba una conversación con ellas, no se percató de que, desde una galería elevada, alguien la observaba con atención silenciosa. El rey Alistair se encontraba allí, apoyado sutilmente en la baranda de madera pulida. Había pasado por el pasillo camino a una reunión del consejo cuando escuchó risas infantiles. La voz suave y melodiosa de Marianne lo obligó a detenerse, casi sin quererlo. La vio, inclinada con delicadeza, escuchando a las niñas con paciencia y ternura.
Su postura era humilde, sus gestos sencillos, pero había algo en su mirada serena que contrastaba profundamente con la altivez que solía ver en las damas de la corte. El rey entrecerró los ojos, intrigado. «¿Quién es esa joven?», murmuró para sí. Una de sus asistentes, que caminaba detrás de él, respondió con cautela. «Es la nueva institutriz, Su Majestad. La duquesa Eleanor la recomendó». El rey permaneció inmóvil por un momento más, observando cómo Marianne tomaba las manos de Clara con suavidad para mostrarle un ejercicio de lectura. Una expresión casi imperceptible suavizó su rostro, como si un pensamiento inesperado hubiera surgido en su interior. Luego se apartó y continuó su camino sin decir nada más, pero la imagen de aquella joven quedó grabada en su mente. Mientras tanto, Marianne recorría el ala donde trabajaría. A cada paso que daba, notaba cómo las miradas de algunos miembros del personal se deslizaban sobre ella, curiosas, evaluadoras. En los pasillos principales, algunas damas de la corte apenas le dirigían una inclinación fría de la cabeza antes de apartar la mirada con desdén. Marianne lo entendía. Para ellas, ella no era más que una empleada, alguien invisible. Pero no todas las miradas eran hostiles. Una presencia elegante apareció al final del corredor. La duquesa Eleanor de Havenshire, vestida con una levita gris perla y un broche antiguo sobre el pecho. «Señorita Ashford», la saludó con un gesto cortés. «Confío en que su llegada haya sido tranquila». «Así fue, Su Excelencia. Le agradezco profundamente esta oportunidad». «Estoy segura de que hará un excelente trabajo. Mis sobrinas ya parecen encantadas con usted». Eleanor la observó con una mezcla de ternura y evaluación discreta. «No tema al palacio. Aquí, cada alma buena encuentra su lugar, aunque tarde en hacerse notar». Marianne asintió con humildad. «Haré todo lo posible por honrar su confianza». Más tarde, cuando caminó por los jardines exteriores para familiarizarse con el entorno, sintió una brisa fresca rozar sus mejillas. Las fuentes de mármol murmuraban suavemente y el aroma de rosas tempranas impregnaba el aire. Cerró los ojos un instante, permitiéndose una pequeña ilusión. Quizá no sería tan difícil adaptarse. Quizá, en aquel palacio tan intimidante como hermoso, ella pudiera empezar de nuevo. Sin embargo, al girar para dirigirse de nuevo al interior, vio una figura que la observaba desde la distancia. Lady Rowena Bradley, con un vestido granate que resaltaba sus ojos verdes, la examinaba con una sonrisa casi imperceptible. Una sonrisa que no contenía amabilidad, sino una alerta silenciosa. «Así que esta es la muchacha», murmuró Rowena apenas audible. «Veremos cuánto dura». Marianne sintió un leve escalofrío recorriéndole la espalda, sin comprender del todo por qué. Esa tarde, al regresar al salón de estudios, las niñas corrieron a abrazarla con la confianza absoluta de quien encuentra un refugio. Ella las rodeó con ternura, sin notar que, desde el umbral de una puerta, el rey Alistair volvía a mirarla con esa curiosidad profunda que jamás había sentido por ninguna mujer que pisara su palacio. Marianne Ashford no lo sabía, pero aquel día, al cruzar los jardines de Greenholm, el destino ya había comenzado a tejer silenciosamente los hilos que unirían su vida con la del hombre más poderoso del reino. Y aunque ella caminaba con sencillez, casi sin ser vista, alguien ya la había visto y no sería capaz de olvidarla. La mañana amaneció envuelta en un tenue resplandor que se filtraba por los grandes ventanales del ala norte del palacio. Marianne Ashford despertó antes de que las campanas del reloj central anunciaran la llegada del nuevo día. Había dormido poco, no por incomodidad, sino por la mezcla de ansiedad y esperanza que la acompañaba desde su llegada al palacio de Greenholm. Sentía que su vida había dado un giro inesperado, aunque aún no alcanzaba a comprender hacia dónde ese cambio la conduciría. Se vistió con un sencillo vestido de algodón gris, ajustado a la cintura con un delgado cinturón oscuro. Peinó su cabello con esmero, recogiendo los mechones más rebeldes en un moño bajo y firme.
Salió de su pequeña habitación procurando no hacer ruido, pues los pasillos del palacio tenían la cualidad de amplificar cada paso. Al caminar, escuchó el suave eco de sus propios movimientos, una sensación que la hacía recordar constantemente cuán sola podía sentirse en medio de tanta grandeza. El ala escolar era cálida y tranquila a esa hora. Las paredes estaban adornadas con mapas, libros encuadernados en cuero y láminas educativas. Marianne abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco, que arrastraba consigo el aroma húmedo del rocío matutino. Preparó cuadernos, tizas y un pequeño pizarrón portátil para las lecciones del día. Cuando el reloj marcó la hora, las risas de Clara y Juliet resonaron desde el pasillo. «Señorita Marianne», exclamó Clara con alegría, corriendo hacia ella. «Buenos días, señorita», añadió Juliet, más tranquila pero igualmente entusiasmada. Marianne abrió los brazos para recibirlas. «Me alegra verlas listas y de buen humor. Hoy aprenderemos algo nuevo. ¿Les parece bien?» «Sí, claro», respondió Clara con una sonrisa amplia. «Queremos escuchar otra de sus historias». «Primero estudiaremos un poco», dijo Marianne guiándolas hacia sus pupitres. «Después veremos si hay tiempo para una historia». Las niñas se sentaron obedientes y Marianne inició la clase. Lentamente, el salón se llenó de la música suave de las palabras, de explicaciones pacientes y de la luz que entraba por los ventanales. Era un ritmo distinto al del resto del palacio, un refugio de calma en medio del bullicio aristocrático. Mientras ella acompañaba a Juliet en un ejercicio de lectura, sintió una presencia detrás. Al girar, vio al ama de llaves con una bandeja de té y pequeños pasteles recién horneados. «La cocina quiso enviarles algo para la mañana», dijo la mujer con una sonrisa discreta. «Pensaron que las niñas podrían disfrutarlo». «Muchas gracias», respondió Marianne. «Es muy amable de su parte». El olor dulce de los pasteles llenó el espacio, provocando suspiros contentos de las niñas. Marianne sirvió una pequeña taza de té a cada una, siempre con delicadeza, cuidando que no derramaran ni una gota sobre los cuadernos. La clase transcurrió con naturalidad. Marianne notó cómo Clara se concentraba más cuando ella la acompañaba de cerca, y cómo Juliet absorbía cada palabra con una seriedad que no dejaba de enternecerla. Había trabajado con niños antes, pero nunca había sentido un lazo tan inmediato y profundo como el que estaba empezando a formar con ellas. Al final de la lección, cuando guardaba los materiales, escuchó pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió y una doncella jadeante apareció al umbral. «Señorita Ashford, la duquesa Eleanor desea verla en el salón menor del ala este. Dice que es importante». Marianne asintió y puso una mano suave sobre el hombro de Juliet. «Terminen de guardar las cosas. Regresaré en un momento». Caminó por los pasillos avanzando entre columnas, alfombras y un silencio espeso que parecía contener secretos no dichos. El ala este era la zona donde las damas de la corte se reunían para tomar té, conversar y evaluar siempre, con ojos atentos, a quienes consideraban inferiores. Al llegar, el salón menor estaba dispuesto con refinada elegancia, sillones tapizados, porcelana fina y un ligero aroma a flores frescas. La duquesa Eleanor la esperaba, de pie, con una expresión suave pero firme. «Señorita Ashford», la saludó. «Gracias por venir tan rápido». «¿Ocurre algo, Su Excelencia?», preguntó Marianne con discreción. «Quería saber cómo se ha sentido en su primer día completo. Las niñas me han hablado maravillas de usted». Marianne sintió que sus mejillas se ruborizaban. «Me alegra escuchar eso. Son encantadoras y muy dedicadas. Estoy agradecida por esta oportunidad». La duquesa asintió con una pizca de orgullo. «Aquí, cada paso que usted dé será observado. Pero no se preocupe. Hay ojos que ven la verdad y corazones que saben reconocer la nobleza más allá del origen». Las palabras de Eleanor parecían contener un significado más profundo del que aparentaban. Marianne sintió que la mujer buscaba tranquilizarla, aunque no comprendía por qué el aire del palacio parecía estar impregnado de una tensión silenciosa. De repente,
una puerta lateral se abrió. Lady Rowena Bradley entró con movimientos elegantes, como una reina sin corona. Llevaba un vestido de seda verde oscuro que acentuaba la frialdad de sus ojos. «Oh, duquesa Eleanor», dijo con voz dulce e inesperadamente baja. No sabía que tenía compañía. Su mirada se deslizó hacia Marianne como una daga envuelta en terciopelo. «Así que usted es la nueva institutriz». «Sí, señora», respondió Marianne con respeto. «He escuchado que tiene buena mano con los niños. ¡Qué suerte para usted! Las niñas del rey suelen encariñarse rápido con cualquiera que les preste atención». La duquesa Eleanor entrecerró sutilmente los ojos, pero no intervino. «Estoy muy agradecida de poder cuidar de ellas», contestó Marianne, intentando mantener la calma. Rowena sonrió, pero su sonrisa era una curvatura helada. «Ya veremos cuánto dura ese entusiasmo. La corte puede ser un lugar exigente. Muchas jóvenes han llegado aquí pensando que era un sueño, solo para descubrir que no estaban preparadas para lo que implica vivir en un palacio». Marianne sintió cómo el estómago se le contraía. No estaba acostumbrada a la malicia disfrazada de cortesía, pero entendía perfectamente el mensaje oculto en aquellas palabras. La duquesa Eleanor intervino entonces con voz segura. «Lady Rowena, estoy segura de que la señorita Ashford sabrá cumplir con su labor sin mayores dificultades. El palacio necesita más gente con vocación verdadera». Rowena inclinó apenas la cabeza y respondió con un tono sedoso. «Por supuesto, duquesa, confío en su criterio». Luego, dirigiéndose a Marianne, añadió: «Y estoy segura de que usted hará todo lo posible por no equivocarse». Marianne inclinó la cabeza con humildad, dispuesta a retirarse. «Si me permiten, debo regresar con las niñas». La duquesa asintió. Rowena simplemente la observó marcharse, como quien evalúa un objeto frágil. Marianne salió sin alzar la vista, pero el calor de la tensión aún ardía en su pecho. Al avanzar por los pasillos, no pudo evitar preguntarse si había hecho bien en aceptar ese trabajo. Pero cuando recordó la sonrisa sincera de las pequeñas, algo dentro de ella se afirmó. Debía ser fuerte, aunque la corte intentara derrumbarla con sus juegos de poder. Ese pensamiento la acompañaba cuando, al doblar un pasillo, se encontró inesperadamente con el rey Alistair. Caminaba acompañado de 2 consejeros, pero su presencia llenaba el corredor con una autoridad silenciosa. Marianne se detuvo de inmediato, bajando la mirada y haciendo una reverencia. «Su Majestad», murmuró con respeto. El rey la observó con una expresión más suave que la del día anterior. «Señorita Ashford». Su voz tenía una calidez inesperada. «¿Cómo se encuentra esta mañana?» Marianne sintió un ligero temblor en el pecho, pero mantuvo la compostura. «Bien, Su Majestad. Las niñas progresan con entusiasmo». «Me alegra escucharlo», dijo Alistair, y sus palabras parecían tener un peso que no correspondía solamente a cuestiones académicas. «Ellas hablan con mucho cariño de usted». Marianne levantó apenas la vista, lo suficiente para cruzar con él una mirada fugaz. Fue un instante breve, pero cargado de algo inexplicable, algo que hizo que el aire pareciera más denso y que los latidos de su corazón resonaran en sus oídos. «Debe continuar con su día», añadió el rey, aunque sus ojos tardaron un segundo más en apartarse de ella. «Sí, Su Majestad. Gracias», respondió Marianne antes de retomar el paso con gracia contenida. El rey siguió su camino, pero los consejeros intercambiaron miradas discretas. Algo en la actitud del monarca no pasó desapercibido para ellos. La corte tenía la costumbre de convertir cada gesto en un susurro y cada mirada en un rumor. Más tarde, cuando la mañana avanzaba hacia el mediodía, Marianne acompañó a las niñas al jardín interior para una pequeña lección de botánica. El sol iluminaba suavemente los rosales y las fuentes, creando destellos sobre el agua. Marianne señalaba las distintas especies de flores mientras las pequeñas la escuchaban con atención. En un momento, Clara tomó su mano y dijo con genuina inocencia: «Señorita Marianne, ojalá se quede aquí para siempre». Julieta asintió. «Sí, nos gusta mucho cómo nos trata». Marianne sintió que sus ojos se humedecían con una ternura que no esperaba. «Hice un gran esfuerzo por llegar hasta aquí», dijo suavemente.
y quiero hacer todo lo posible para que ustedes aprendan y sean felices. Pero el agradable momento fue interrumpido por una voz que surgió desde el otro extremo del jardín. ¡Qué encantadora escena! Marianne volteó para ver a Lady Rowena acercándose, con una sombrilla bordada y un paso lento que parecía calculado para marcar presencia. ¡Qué dedicación tan conmovedora!, añadió con un tono casi imperceptiblemente irónico. Marianne respiró con calma, sin permitir que la incomodidad se reflejara en su rostro. «Estoy cumpliendo con mi deber, señora. Las niñas aprenden muy rápido». Rowena ladeó ligeramente la cabeza. «Me pregunto si también aprenderán a distinguir quién pertenece realmente a este lugar y quién no». Juliet frunció el ceño, sin comprender el verdadero sentido de aquellas palabras. Marianne posó una mano protectora sobre el hombro de la niña. «No se preocupe, señora. Me aseguraré de que aprendan lo que sea necesario». Rowena sonrió con frialdad y se alejó con un movimiento elegante de su falda, dejando tras de sí un rastro de perfume y tensión. Marianne suspiró en silencio y decidió retomar la lección, esforzándose por ignorar las miradas que algunas damas lanzaban desde una terraza cercana. Al caer la tarde, cuando las niñas regresaron con su institutriz al ala norte, Marianne sintió el peso de la jornada. No era el cansancio físico, sino la presión silenciosa de saber que estaba siendo observada y juzgada. Sin embargo, al mismo tiempo, llevaba consigo un extraño calor en el corazón. La mirada del rey Alistair, tan breve como intensa, seguía viva en su memoria. En su habitación, antes de apagar la lámpara, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Había enfrentado la primera prueba de la corte, y aunque las sombras comenzaban a moverse alrededor de ella, también había encontrado pequeñas luces que le daban fuerzas para continuar. Y sin buscarlo, sin siquiera imaginarlo, ya comenzaba a despertar en un corazón poderoso un interés que cambiaría su destino de maneras que aún no podía comprender. La tarde había caído lentamente sobre el palacio de Greenholm, tiñendo de dorado las paredes de piedra clara y envolviendo los jardines en una penumbra suave. Era una de esas noches tranquilas que anunciaban el fin de una jornada llena de actividades, pero para Marianne Ashford, aquel día parecía no querer terminar. Desde su llegada, había sentido la mirada constante de la corte, una mezcla de curiosidad y desdén que la perseguía a cada paso. Sin embargo, la calidez de las niñas y algunas breves palabras amables habían sido suficientes para sostenerla. Después de concluir las lecciones, Marianne decidió ordenar la pequeña biblioteca escolar que se encontraba junto al salón de estudios. Aquella habitación tenía algo que la tranquilizaba. Quizá eran las estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, o el aroma tenue de papel envejecido, o tal vez el silencio acogedor que la envolvía cada vez que cerraba la puerta. Encendió una lámpara de aceite y comenzó a ordenar los tomos, ubicando cada uno de acuerdo con el tema y la edad de las niñas. Mientras trabajaba, escuchó risas lejanas, provenientes de la sala de música del ala sur. Luego pasos apresurados, murmullos, el sonido de una puerta cerrándose. El palacio nunca dormía realmente. Siempre había movimiento, conversaciones, ecos, almas inquietas. Marianne tomó un libro grande y lo abrió para inspeccionar su estado. En ese instante, la puerta de la biblioteca se entreabrió con suavidad. Ella levantó la vista de inmediato. El rey Alistair estaba de pie en el umbral, iluminado parcialmente por una lámpara del pasillo. Su figura alta y elegante proyectaba una sombra alargada sobre el piso pulido. Llevaba una levita negra que resaltaba la firmeza de sus hombros y un chaleco burgundia que reflejaba destellos cálidos cuando tocaba la luz. Marianne sintió un estremecimiento involuntario recorrerle el cuerpo. Nunca imaginó que él pudiera aparecer allí, en un lugar tan apartado y silencioso. «Su Majestad», dijo haciendo una reverencia inmediata con la voz apenas audible. El rey avanzó unos pasos. Su expresión era serena, pero había algo distinto en sus ojos, una especie de brillo contenido que no había mostrado en sus encuentros breves anteriores.
No era mi intención interrumpir, dijo con suavidad. Pasaba cerca y noté la luz encendida. Pensé que quizá alguien necesitaba algo. Marianne cerró el libro con cuidado y lo colocó sobre la mesa. No me ha interrumpido, Su Majestad. Solo estaba ordenando un poco antes de retirarme. Alistair recorrió el lugar con la mirada, observando los estantes, los libros abiertos, la pequeña mesa con crayones de madera que las niñas usaban para dibujar. Es un salón agradable, comentó. No recordaba cuán acogedora podía ser esta biblioteca. Marianne mantuvo las manos juntas para evitar que notara el leve temblor que la invadía. La presencia del rey tenía un efecto inesperado en ella, como si el aire se volviera más cálido y al mismo tiempo más difícil de respirar. Las niñas pasan mucho tiempo aquí, explicó. Me pareció importante mantener todo en orden. El rey la observó. Era una mirada directa, profunda, pero no intimidante. Más bien parecía estudiar algo que aún no comprendía del todo. Las niñas lo han mencionado, dijo con una leve sonrisa. Dicen que usted hace que los estudios sean mágicos. Marianne se sonrojó de inmediato. Ese es un elogio generoso. Yo solo trato de guiarlas lo mejor posible. Ellas sienten su afecto, murmuró el rey. Y eso es algo que no se puede fingir. Un silencio suave se instaló entre ambos. No era incómodo, sino cargado de una tensión delicada, como si las palabras se movieran con cautela para no romper el equilibrio. Marianne no sabía si debía apartar la mirada o mantenerla. Se preguntaba por qué el rey seguía allí, cuando podría haber continuado su camino. Alistair se acercó lentamente a una estantería y pasó los dedos por el lomo de un libro antiguo. ¿Qué estaba leyendo?, preguntó sin mirarla directamente. Marianne señaló el volumen sobre la mesa. Una colección de cuentos antiguos. Pensaba enseñárselos a Juliet para mejorar su lectura. El rey tomó el libro con delicadeza, lo abrió y leyó un par de líneas en silencio. Luego lo cerró y lo dejó sobre la mesa. A mí también me los leían cuando era niño, comentó. Nunca pensé que volvería a ver este ejemplar. Eran historias hermosas, dijo Marianne. A veces me gustaría que las niñas no crecieran tan rápido, para que conservaran ese brillo inocente que tienen ahora. Yo también lo deseo, respondió él con un tono más personal de lo que ella habría esperado. Entonces, sus miradas se encontraron. El corazón de Marianne dio un vuelco, y aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar que la respiración se le agitara ligeramente. Había algo en aquella mirada que no era solo aprobación o simple cortesía real, era calidez, era curiosidad sincera, era algo más. El rey desvió la vista antes de que la tensión se hiciera demasiado evidente. Quería agradecerle su dedicación, dijo finalmente. Clara y Juliet la necesitan, y confío en que usted sabrá guiarlas con sabiduría. Haré todo lo que esté en mis manos para cumplir con ellas y con usted, Su Majestad, respondió Marianne con honestidad. El rey alzó la mirada una vez más. Sé que sí. En ese instante, la puerta se abrió con brusquedad. Lady Rowena apareció en el umbral, con el vestido azul medianoche que solía usar para las veladas musicales. Su expresión se congeló al verlos juntos. Su Majestad, dijo con tono dulce pero envenenado. Lo estuve buscando. La orquesta está a punto de comenzar la pieza que pidió. Alistair se giró hacia ella, recuperando de inmediato la postura firme y solemne del monarca. En un momento, respondió con voz seria. Rowena bajó la mirada hacia Marianne, con una sonrisa apenas perceptible. Espero no haber interrumpido nada. No interrumpió nada, señora, dijo Marianne con respeto, aunque sintió una punzada en el pecho. El rey pareció percibir el ambiente cargado y se adelantó un paso. Señorita Ashford, gracias por su tiempo. Que tenga una buena noche. Buena noche, Su Majestad. Alistair salió del salón acompañado por Rowena, quien caminaba a su lado como si fuera su sombra, pero con un brillo triunfal en los ojos. Marianne permaneció inmóvil durante unos segundos, intentando recuperar el control de sus emociones. Sabía que la presencia de la mujer no auguraba nada bueno. Lady Rowena era experta en interpretar silencios y gestos, y no había duda de que había visto más de lo que debía. Cuando el eco de los pasos desapareció, Marianne soltó el aire que había estado conteniendo. Cerró la puerta
y regresó a la mesa, apoyándose con suavidad. La mezcla de sensaciones la abrumaba. Sabía que no debía permitir que ningún sentimiento impropio surgiera en su interior, pero las emociones no siempre obedecen a la razón. Se inclinó para ordenar los últimos libros, pero su mente repetía una y otra vez el modo en que el rey había pronunciado sus palabras, cómo la había mirado, cómo su voz había adquirido un matiz inesperadamente suave. Cuando finalmente decidió retirarse, apagó la lámpara y salió de la biblioteca. Los pasillos estaban casi a oscuras, iluminados solo por algunas antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Mientras caminaba hacia su habitación, su corazón aún latía acelerado. En otro extremo del palacio, el rey Alistair entró al salón de música, pero su mente seguía en la biblioteca. No prestó verdadera atención a la orquesta ni a los comentarios de los nobles. Algo en la serenidad de Marianne había dejado una marca silenciosa en él, una sensación cálida que no lograba comprender del todo. Esa noche, mientras Marianne se recostaba en su cama y cerraba los ojos, una emoción desconocida la envolvía. No sabía si debía temerla o agradecerla. Solo sabía que algo había cambiado, algo profundo, algo peligroso. Y aunque el palacio parecía dormir, el corazón del rey y el de la joven institutriz habían comenzado a latir en un ritmo nuevo, tan discreto como un susurro y tan fuerte como un presagio. El palacio de Greenholm despertó aquella mañana con un murmullo inquietante. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando lo que sería una de las recepciones más importantes del año. La velada en honor a los embajadores del reino de Astorn y la confederación de Nordlake. Era un evento diplomático crucial, lleno de expectativas, y la corte entera se movía como un enjambre en torno a los preparativos. Marianne Ashford lo supo desde temprano. Apenas salió de su habitación, notó el bullicio que dominaba los pasillos y la tensión que se respiraba en cada rincón. Las doncellas iban cargadas de vestidos y joyas, los pajes transportaban bandejas, los decoradores colocaban flores frescas y candelabros relucientes por todo el salón principal. Era un espectáculo abrumador. Mientras avanzaba hacia el salón de estudios, la duquesa Eleanor la interceptó en el corredor, luciendo una levita azul medianoche adornada con un camafeo antiguo. «Señorita Ashford», dijo con voz calma, «esta noche será más compleja de lo habitual. Por instrucciones del consejo, las niñas deberán asistir a la recepción durante un breve momento, solo para saludar a los embajadores». Marianne asintió con respeto. «Haré que estén listas, Su Excelencia». «Confío en usted», añadió la duquesa, posando una mano amable sobre su brazo. «Y procure mantenerse tranquila. Las miradas esta noche serán más agudas de lo habitual». Marianne sintió un leve estremecimiento, aunque no entendió del todo por qué la duquesa lo advirtió de ese modo. Sabía que la corte era un lugar difícil, pero aquella velada parecía intensificar algo en el aire, como si los corazones se afilaran junto con las joyas que las damas lucirían. Pasó la mañana con Clara y Juliet, ayudándolas a memorizar pequeñas frases de cortesía que tendrían que recitar ante los embajadores. Las niñas estaban emocionadas, ajenas al trasfondo político del evento. Su inocencia llenaba el salón de estudios con risas frescas que alivianaban el ambiente tenso del palacio. «¿Cree que seremos elegantes esta noche?», preguntó Juliet mientras practicaba una reverencia. «Serán las más encantadoras de toda la recepción», respondió Marianne con sinceridad. Clara dio un giro sobre sí misma. «Quiero ver los vestidos brillantes, señorita Marianne». «Todo a su debido tiempo», contestó ella entre risas suaves. Al mediodía, el palacio había cambiado. El ambiente se volvió más solemne, casi intimidante. Las damas caminaban con paso firme, como si su presencia fuera una declaración de poder. Entre ellas, Lady Rowena Bradley destacaba con un porte altivo, siempre rodeada de admiradores y sirvientes. Su mirada fría se detuvo unos segundos en Marianne cuando la vio salir del salón de estudios con las niñas. «Vaya», murmuró con una sonrisa helada, «parecen preparadas para lucirse esta noche».
Marianne respondió con una inclinación respetuosa. Las niñas están muy emocionadas. Rowena entrecerró los ojos. Espero que su emoción no las haga cometer errores. Esta recepción no admite fallos. La tensión se hizo breve pero punzante, como una espina escondida entre pétalos. Marianne no respondió nada más, pero algo en su pecho se contrajo. La manera en que Rowena pronunciaba cada palabra hacía evidente que buscaba intimidarla. La joven institutriz respiró hondo y siguió adelante, recordándose a sí misma que su lugar allí era servir a las niñas, no competir con ninguna dama de la corte. Cuando llegó la hora de prepararse para la velada, Marianne se aseguró de que Clara y Juliette estuvieran impecables. Les colocó vestidos de muselina clara adornados con pequeñas cintas satinadas. Las peinó con cuidado, dejando caer algunos rizos suaves a los lados del rostro. Las niñas parecían pequeñas flores recién nacidas. «Señorita Marianne», dijo Juliette, mirándose en un espejo grande, «¿por qué no usa un vestido bonito esta noche?» Marianne sonrió con ternura. «Porque no soy invitada a la recepción. Solo estaré acompañándolas unos minutos». Clara frunció los labios. «Pero usted siempre se ve bonita». El comentario hizo que Marianne se sonrojara. «Gracias, Clara. Es muy dulce de tu parte». Ella misma llevaba un vestido sencillo, de algodón gris oscuro, adecuado para una empleada. No tenía adornos ni joyas, solo un pequeño broche metálico que había pertenecido a su madre. Sabía que, en aquel salón lleno de terciopelos y sedas, ella sería como una sombra invisible, y prefería que así fuera. El gran salón de baile estaba deslumbrante. Las lámparas de cristal pendían del techo como cascadas de luz. Las columnas habían sido decoradas con guirnaldas de flores blancas, y las ventanas altas reflejaban el brillo dorado de cientos de candelabros. La música de violines y violonchelos llenaba el aire, envolviendo a los invitados en una atmósfera de lujo y solemnidad. Marianne entró con las niñas y sintió de inmediato las miradas clavarse en ella. Las damas apenas disimulaban su desaprobación. Los caballeros, aunque más discretos, no podían evitar observarla con cierta curiosidad. Caminó con paso firme, sosteniendo las manos de las pequeñas, quien avanzaban emocionadas. El rey Alistair estaba en la parte frontal del salón, conversando con los embajadores. Llevaba un frac negro impecable y un chaleco plateado bordado con filigranas. Su porte irradiaba autoridad y elegancia. Cuando vio a las niñas, su expresión se suavizó ligeramente. Y cuando sus ojos se posaron en Marianne, aunque por un instante, algo en su mirada pareció encenderse con una calidez difícil de ocultar. Marianne sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, pero bajó la mirada para no llamar la atención. «Vamos al frente, niñas», dijo con voz baja. Clara y Juliette saludaron a los embajadores con gracia, causando una impresión encantadora. Los invitados comentaban lo educadas y dulces que eran, y el rey parecía orgulloso. Marianne permaneció discretamente detrás de ellas, observando, lista para intervenir si alguna necesitaba ayuda. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que Lady Rowena decidió hacer su entrada triunfal. Llevaba un magnífico vestido de tafetán granate, con encaje negro y joyas relucientes que caían sobre su cuello como una cascada de zafiros. Su aparición llamó de inmediato la atención del salón entero. Rowena se acercó a las niñas con una sonrisa amable, pero a Marianne le dirigió una mirada que no contenía simpatía alguna. «Qué encantadoras están esta noche», dijo acariciando el cabello de Clara. Luego añadió, con un toque apenas perceptible de malicia, «especialmente con tan buena compañía». Marianne agradeció con un leve asentimiento, intentando mantener el control. En ese momento, un mozo se aproximó con una bandeja llena de copas. Rowena lo detuvo con un gesto elegante y tomó una copa para sí. Después dio un paso calculado hacia adelante, justo cuando Marianne avanzaba para tomar la mano de Juliette. El movimiento fue tan sutil que nadie podría haber dicho con certeza si fue un accidente o una acción deliberada. Pero para Marianne, el resultado fue devastador.
Su pie se enredó ligeramente con la falda de Rowena, y aunque intentó equilibrarse, la bandeja se inclinó y varias copas cayeron al suelo con un estruendo cristalino. Una de ellas se rompió contra el mármol, salpicando líquido sobre los zapatos de una dama cercana. El silencio se hizo inmediato. Marianne se quedó congelada, sintiendo que el mundo se detenía alrededor de ella. Las miradas de la corte cayeron sobre su figura como cuchillas. Algunos invitados murmuraron con desaprobación. Otros simplemente sonrieron con satisfacción ante el pequeño desastre. Clara soltó la mano de Juliet y corrió hacia Marianne. ¿Está bien? Marianne intentó responder, pero su voz se quebró. Sí, estoy bien. Lady Rowena llevó una mano a su pecho, fingiendo sorpresa. ¡Oh, qué torpeza! Señorita Ashford, debe tener más cuidado. Este no es lugar para movimientos tan descuidados. La humillación ardió en el pecho de Marianne como una herida abierta. Quiso disculparse, pero las palabras parecían haberse enterrado en su garganta. En ese instante, el rey Alistair avanzó con paso firme hacia la escena. Su mirada era intensa, dura, pero no dirigida a Marianne. «Eso es suficiente», dijo con voz profunda. El murmullo del salón se apagó de inmediato. «Señorita Ashford, ¿se encuentra bien?» Marianne alzó la vista, encontrando los ojos del rey llenos de preocupación genuina. «Sí, su majestad», murmuró intentando recomponer la dignidad que le quedaba. El rey se volvió hacia los sirvientes. «Por favor, limpien esto de inmediato». Luego miró a Rowena, cuyos labios se tensaron al percibir la reprobación en el gesto del monarca. «Lady Rowena», dijo Alistair con frialdad, «espero que tenga más cuidado al desplazarse entre los invitados». La dama se quedó inmóvil, incapaz de responder sin exponerse. El rey volvió a mirar a Marianne con una suavidad que contrastaba con su tono anterior. «Puede retirarse con las niñas. La recepción ya no requiere de su presencia». Marianne inclinó la cabeza en señal de gratitud y tomó de la mano a Juliet, mientras Clara se aferraba a su vestido. El corazón le latía con fuerza. Había sido humillada, sí, pero también había visto algo que la dejó sin aliento. La defensa inesperada del rey. Una defensa pública que nadie en el salón había pasado por alto. Cuando salió del salón de baile, las luces, la música y las miradas quedaron atrás. Pero la sensación de aquel momento, la mezcla de vergüenza, alivio y emoción contenida, siguió latiendo en su pecho como un secreto demasiado poderoso para ignorarse. Y mientras avanzaba por los pasillos silenciosos del palacio, sus manos temblaban ligeramente. No por la caída, no por la humillación, sino porque, por primera vez, había sentido el peso y el calor de la mirada del rey posarse sobre ella, como si la viera realmente. La mañana siguiente a la velada, amaneció envuelta en una bruma espesa que cubría los jardines del palacio de Greenholm como un velo melancólico. El aire era frío, casi inmóvil, y parecía arrastrar consigo el eco lejano de lo sucedido en el gran salón de baile. Marianne Ashford despertó antes de que el sol terminara de elevarse sobre las torres del palacio. Su corazón seguía inquieto, no por el cansancio, sino por la humillación sufrida la noche anterior y al mismo tiempo por la inesperada defensa del rey Alistair frente a todos los presentes. Mientras se vestía con su sencillo traje azul oscuro, remendado con esmero en los puños, intentaba convencer a su mente de que debía olvidar aquella escena. Tenía que concentrarse en su trabajo, no en las miradas ni en los murmullos que seguramente recorrerían la corte ese día. Trató de alisar el delantal blanco, pero sus manos temblaban ligeramente, como si una emoción contenida aún no encontrara su lugar. Al salir de su habitación, encontró los pasillos silenciosos. Parecía que el palacio entero contenía la respiración, como si esperara algo inminente. Marianne caminó hacia el salón de estudios y, al llegar, encontró a Clara y Juliet sentadas junto a la mesa, esperándola con ojos llenos de inquietud. «Señorita Marianne», exclamó Clara corriendo hacia ella. «Ayer, lo sentimos tanto, no queríamos que se lastimara». Juliet asintió con una madurez que superaba su edad. «No estuvo bien lo que sucedió. Algunos invitados se rieron, nos enojó mucho».
Marianne se agachó para quedar a la altura de ambas y les tomó las manos con ternura. «Estoy bien, niñas. Fue un accidente. No deben preocuparse por eso». Clara frunció los labios. «Pero Lady Rowena se veía tan contenta cuando usted se cayó». Juliet bajó la mirada, apretando los dedos. «Ella no es buena». Marianne respiró hondo, intentando suavizar el ambiente. «No importa lo que suceda fuera de estas paredes. Aquí, con ustedes, todo está en calma, y eso es lo que me importa». Las niñas la abrazaron con fuerza. Ese gesto, tan dulce y espontáneo, logró disipar un poco de la tensión que había cargado desde la noche anterior. Se puso de pie, tomó los cuadernos y comenzó la lección. Intentó enseñar con su habitual entusiasmo, pero su mente se distraía una y otra vez con la figura del rey acercándose en medio del salón de baile, su voz firme, la expresión de preocupación al verla. Había algo distinto en sus ojos, una calidez silenciosa que ella no sabía cómo interpretar. Mientras escribía unos ejercicios en el pizarrón, escuchó un golpe suave en la puerta. Una doncella entró con paso apresurado. «Señorita Ashford, la duquesa Eleanor solicita su presencia en la galería central». Marianne sintió cómo el estómago se le contraía. ¿Había hecho algo incorrecto? ¿La corte había criticado su presencia en la velada? ¿La caída había sido tan escandalosa? Juliet se levantó de inmediato. «¿Podemos ir con usted?» «No, querida. Terminen los ejercicios, no tardaré». Las niñas la observaron con preocupación mientras ella salía del salón. Caminó por los pasillos en silencio, escuchando el eco de sus pasos mezclarse con el murmullo lejano de la corte que se reunía en los jardines de invierno. Cuando llegó a la galería central, la duquesa Eleanor la esperaba junto a uno de los enormes ventanales. Vestía un traje de terciopelo verde oliva, sobrio pero elegante, y su mirada estaba llena de una seriedad que puso a Marianne aún más nerviosa. «Su excelencia», dijo con una reverencia, «¿deseaba verme?» La duquesa le indicó que se acercara. «Lo que sucedió anoche no fue su culpa», comenzó con voz firme. «Debe saber que hay personas aquí que harían cualquier cosa por humillarla». Marianne bajó la mirada. No pretendía causar problemas. «Usted no causó nada, pero su presencia incomoda a ciertos sectores de la corte». Marianne sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «No entiendo por qué». La duquesa la miró con atención, como si sopesara qué tanto debía revelar. Finalmente, suspiró con suavidad. «Hay quienes temen lo que no pueden controlar. Y también hay quienes detectan cuando un corazón poderoso empieza a observar demasiado a alguien». Marianne abrió los labios, pero no logró pronunciar palabra. Un calor inesperado subió a su rostro. «No sé de qué habla, su excelencia». Eleanor esbozó una sonrisa leve, casi maternal. «Lo sé, y tal vez por eso es usted tan peligrosa para algunas personas». Marianne se quedó inmóvil, sintiendo que algo invisible cambiaba alrededor de ella, como si los muros del palacio hubieran adquirido una nueva forma. De pronto, un ruido de pasos interrumpió la conversación. Sir Benedict Clark apareció en el umbral de la galería. Llevaba una levita oscura, perfectamente ajustada, y sostenía un pergamino enrollado en la mano. Su expresión era impenetrable. «Duquesa Eleanor», dijo con una inclinación cortés. Luego miró a Marianne con ojos fríos. «Señorita Ashford». «Benedict», respondió la duquesa con tono contenido. «¿A qué debemos su presencia?» El hombre levantó el pergamino. «He estado revisando algunos registros antiguos. Los archivos han sido reorganizados recientemente. Encontré documentación que podría interesarle». Sus ojos volvieron a posarse en Marianne, y en esa mirada ella sintió algo que le erizó la piel. Era como si él viera dentro de ella, como si supiera algo que ella misma había intentado enterrar durante años. La duquesa estrechó los ojos. «¿De qué se trata?» Benedict habló con la calma de quien disfruta de la tensión. «Un expediente sobre un hombre llamado Samuel Ashford». Marianne sintió que la sangre abandonaba su rostro. El nombre de su padre resonó en el aire como un golpe seco. Sus dedos temblaron ligeramente, pero intentó mantener la compostura. «¿Puedo saber por qué lo menciona?», preguntó la duquesa, percibiendo la reacción de Marianne. «Curiosidad profesional»,
respondió Benedict con voz suave. La historia de este hombre es interesante. Marianne sintió que el corazón le palpitaba con fuerza en el pecho. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. El hombre avanzó un paso. Acusado de traición al reino hace más de 10 años. Aunque jamás se comprobó nada, la sospecha quedó registrada. Su desaparición repentina también es peculiar. Eso es suficiente, Benedict, interrumpió la duquesa con tono cortante. Pero el consejero no apartó la mirada de Marianne. A veces el pasado vuelve cuando menos se espera. Marianne sintió un nudo en la garganta. Su padre. Aquel recuerdo que había intentado mantener lejos de su vida, regresaba como un fantasma oscuro. Sí, había sido acusado injustamente. Sí, su familia había sufrido por ello. Y sí, ella había jurado que jamás permitiría que ese episodio definiera su futuro. Pero el palacio no era un lugar donde los secretos pudieran esconderse fácilmente. La duquesa dio un paso al frente. Benedict, deje de insinuar cosas que no tienen fundamento. Solo cumplo con mi deber, respondió él con una sonrisa ligera. Informar, observar, prevenir. Eleanor lo observó con una dureza pocas veces vista en ella. No volveré a repetirlo, eso es suficiente. Benedict inclinó la cabeza y se retiró, dejando atrás un silencio espeso. Cuando la figura del consejero desapareció, Marianne sintió que las piernas le fallaban por un instante. La duquesa la sostuvo del brazo. Respire, pidió con suavidad. No deje que ese hombre perturbe su espíritu. Marianne tragó saliva. Él lo sabe sobre mi padre. Puede que haya leído los registros, pero no sabe lo más importante, respondió la duquesa con firmeza. La verdad. Una lágrima silenciosa resbaló por la mejilla de Marianne antes de que pudiera detenerla. No quiero que esto cause problemas, Su Excelencia. No quiero que mi pasado manche lo que soy ahora. La duquesa tomó sus manos con un gesto afectuoso. Usted no tiene nada de qué avergonzarse, pero debe estar preparada. En esta corte, cualquier debilidad, cualquier historia mal contada, puede convertirse en arma. Marianne asintió, intentando recomponer su respiración. Sabía que la duquesa tenía razón, y sabía también que Benedict no había dicho esas palabras sin un motivo. Luego de lo sucedido en la recepción, la corte había despertado, y algunos ya buscaban formas de herirla. Horas después, al regresar al salón de estudios, encontró a las niñas esperándola con ansiedad. Corrieron a abrazarla, sin comprender del todo lo que sucedía, pero sintiendo la inquietud en su corazón. «Señorita Marianne», dijo Juliette tomándole la mano, «prometa que no va a irse». Marianne cerró los ojos un instante, dejando que la calidez de la niña se filtrara hasta sus huesos. «No iré a ninguna parte», respondió con firmeza. «Estoy aquí para ustedes». Pero en el fondo, sabía que el palacio había comenzado a abrir puertas que ella deseaba mantener cerradas, y que, por primera vez desde su llegada, el pasado que había jurado olvidar amenazaba con despertarse, con fuerza suficiente para poner todo en riesgo, incluso aquello que apenas empezaba a sentir. El amanecer llegó envuelto en un silencio inquietante. Las nubes, pesadas y grises, se extendían sobre el palacio de Greenholm como un presagio. Marianne Ashford despertó con la sensación de que algo oscuro se movía a su alrededor, una sombra intangible que surgía desde los rincones más fríos del palacio. Había dormido poco. Los recuerdos de la conversación con Sir Benedict volvían una y otra vez a su mente, trayendo consigo el peso del pasado que tanto había intentado mantener lejos. A pesar de su inquietud, se vistió con su acostumbrada pulcritud, eligió un vestido sencillo de lana azul profundo y se recogió el cabello con meticulosidad, intentando que su aspecto transmitiera calma y seguridad. Pero sus ojos, ligeramente enrojecidos por la falta de sueño, revelaban la tormenta que llevaba dentro. Cuando se dirigió al salón de estudios, encontró a las niñas esperándola con una mezcla de emoción y preocupación. Clara fue la primera en correr hacia ella. «Señorita Marianne, tuvimos miedo de que no viniera», dijo la pequeña, abrazándola con fuerza. Juliette, más serena pero claramente afectada, se acercó con pasos lentos. «La vimos muy triste ayer. Pensamos que quizá
Marianne se inclinó y tomó de las manos a ambas. «Estoy aquí, y mientras me necesiten, no me alejaré». Intentó sonreír, aunque la sonrisa era tenue, frágil. «Vamos a empezar la lección». Las niñas se acomodaron en sus pupitres, pero de vez en cuando lanzaban miradas preocupadas hacia su institutriz, como si quisieran asegurarse de que no desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Marianne respiró hondo, dio inicio a la clase y trató de concentrarse en su labor. Pero su mente estaba lejos de las letras del pizarrón. La mañana avanzó lentamente. Mientras enseñaba, Marianne escuchaba murmullos provenientes del pasillo, voces sofocadas, pasos que se detenían justo al otro lado de la puerta, susurros que se expandían como veneno entre las paredes. Algo estaba ocurriendo, algo relacionado con ella. Lo presentía en el aire, en las miradas fugaces de algunos sirvientes, en la tensión que parecía envolver el palacio como un velo. Cuando concluyó la lección y las niñas se dirigieron al jardín interior, acompañadas por una doncella, Marianne decidió caminar un poco por el corredor para despejar su mente. Apenas salió del salón, escuchó claramente una conversación entre dos damas jóvenes que se encontraban cerca de una columna decorada con hiedra. «Dicen que su padre fue acusado de traición», murmuró una de ellas, con un tono que mezclaba malicia y deleite. «Sí, lo escuché esta mañana. ¿Cómo puede una mujer así estar cerca del rey? ¿Qué habrá venido a buscar realmente?», respondió la otra. Marianne sintió cómo el color abandonaba su rostro. Su cuerpo se tensó, como si hubiera recibido un golpe inesperado. Dio un paso atrás para no ser vista, apoyándose sutilmente en la pared mientras las voces continuaban. «La corte nunca permitirá que alguien de ese origen se acerque a su majestad». «Por supuesto que no. Aunque dicen que el rey la mira demasiado. Eso no puede terminar bien. Las mujeres como ella solo traen desgracias». Las palabras se clavaron en su corazón como pequeños puñales. Marianne retrocedió con cautela, intentando contener la respiración para no hacer ruido. Cuando las damas se retiraron, ella se quedó unos segundos quieta, sintiendo que el suelo bajo sus pies parecía perder estabilidad. Se dirigió a los jardines para tomar aire fresco. Caminó cerca de las fuentes de mármol, donde el agua caía en un murmullo constante que intentaba calmarla. Las flores blancas, alineadas en los senderos, parecían observarla con un silencio compasivo. Mientras avanzaba, vio a la duquesa Eleanor acercándose desde el otro extremo del jardín, con paso firme y expresión intrigada. «Señorita Ashford», dijo la duquesa, deteniéndose frente a ella. «Su semblante no es el mismo que esta mañana. ¿Qué ha ocurrido?». Marianne dudó, pero finalmente decidió sincerarse. «He escuchado rumores, cosas horribles. Hablan de mi padre, de su pasado, y dicen que no pertenezco a este lugar». La duquesa frunció el ceño, su mirada se endureció de inmediato. «Las lenguas del palacio no tienen límite, son capaces de destruir vidas con un solo susurro. Me preocupa que esos rumores lleguen a oídos equivocados», dijo Marianne con voz temblorosa. «No quiero causar problemas». Eleanor la observó con compasión. «Usted no es responsable de los pecados de nadie, mucho menos de acusaciones que ni siquiera se demostraron». Suspiró. «Pero debo admitir que los rumores se están esparciendo con rapidez, y sé exactamente quién los inició». «Lady Rowena», murmuró Marianne en voz baja. La duquesa asintió lentamente. «Es una mujer peligrosa cuando se siente amenazada, y créame, se siente profundamente amenazada». Marianne no respondió. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo. Había indignación, tristeza y algo más. Algo que comenzaba a nacer silenciosamente dentro de ella. Mientras hablaban, una doncella se acercó apresurada. «Duquesa Eleanor, la están esperando en el ala oeste». «Voy enseguida», respondió la duquesa. Luego miró a Marianne con suavidad. «Sea prudente, y sobre todo, manténgase fuerte». Cuando Eleanor se alejó, Marianne se quedó sola, rodeada por el murmullo del agua y el susurro del viento entre los rosales. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando encontrar paz en medio de la tormenta.
Pero no fue suficiente. Minutos después, mientras regresaba al interior, Lady Rowena apareció como si hubiera estado aguardando exactamente ese momento. Vestía una levita elegante de color esmeralda, con un broche de diamantes que brillaba bajo la luz del pasillo. Su expresión era serena, demasiado serena. «Señorita Ashford», dijo con voz suave, casi dulce. «He escuchado que no tuvo una mañana fácil». Marianne se detuvo y mantuvo la mirada baja, intentando mantener la compostura. «Estoy cumpliendo con mi trabajo, señora. Eso es lo único que me importa». «¿De verdad?», preguntó Rowena, inclinando ligeramente la cabeza. «Porque da la impresión de que hay otras cosas que ocupan su mente». Marianne no respondió. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Rowena dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que su perfume floral la envolviera. «La corte habla, señorita Ashford, y cuando la corte habla, nada permanece oculto». «Mi pasado no es asunto de nadie», dijo Marianne con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Pero lo será», susurró Rowena con una sonrisa helada. «La gente quiere saber quién es usted realmente, de dónde viene, qué es lo que oculta, y créame, hay personas muy interesadas en descubrirlo». Marianne sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. «No tengo nada que ocultar». Rowena alzó una ceja, como si disfrutara de cada palabra. «Veremos». Luego se alejó, dejando atrás un silencio pesado. Horas después, cuando Marianne regresó al salón de estudios, encontró a varios sirvientes susurrando entre sí. Cuando ella apareció, callaron de inmediato. Sus miradas eran mezcla de lástima y curiosidad, como si pudieran ver un destino oscuro acercándose a ella. Marianne tragó saliva y entró sin detenerse. Se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana y apoyó las manos sobre el regazo. Miró hacia el jardín, donde las niñas jugaban bajo la supervisión de una doncella. Sus corazones eran inocentes, limpios, incapaces de comprender la crueldad que se cernía sobre su institutriz. Era entonces, observándolas, cuando Marianne sintió que algo dentro de ella se afirmaba con fuerza. No sería derrotada por rumores, no sería destruida por malicias ajenas. Ya lo había perdido todo una vez en su vida y había logrado levantarse. Ahora no sería distinto. Pero la corte estaba despierta. Las lenguas de veneno avanzaban, rápidas e implacables. Y Marianne sabía que tarde o temprano el rey escucharía esas voces. Su única esperanza era que el corazón del monarca, aquel que la había defendido en el salón de baile, fuera capaz de ver más allá del rumor. Mientras la tarde caía lentamente sobre Greenholm, Marianne se quedó mirando el horizonte desde la ventana del salón, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Una lágrima silenciosa cayó sobre su mejilla, no por debilidad, sino por la fuerza que necesitaba reunir para enfrentar lo que estaba por venir. Y aunque no lo sabía, en ese mismo instante, en otro punto del palacio, el rey Alistair se detuvo brusca y repentinamente mientras escuchaba un comentario malicioso de un noble. Su ceño se frunció con furia contenida y sus ojos adquirieron un brillo helado. Sin saberlo, Marianne había despertado algo más que rumores. Había despertado una batalla silenciosa que estaba a punto de envolver a todo el palacio. La mañana amaneció con un viento persistente que agitaba las copas de los árboles alrededor del palacio de Greenholm, como si la naturaleza misma percibiera la tensión que palpitaba en sus muros. Desde muy temprano, el ambiente se sentía cargado, espeso, casi eléctrico. Los rumores que habían comenzado como murmullos aislados se convirtieron en conversaciones audibles en cada corredor. Los nombres Marianne Ashford y traición parecían resonar entre los pasillos como un eco venenoso. Marianne despertó con una sensación de vacío en el pecho. Había tratado de dormir, pero las sombras de la noche anterior la perseguían sin cese. Cuando recordó las palabras de Lady Rowena y la expresión fría de Sir Benedict, sintió un temblor recorrerle los brazos. Aún así, se obligó a levantarse.
Tenía un deber con las niñas y no permitiría que el miedo la paralizara. Se colocó un vestido sencillo color gris perla, con cuello alto y mangas largas. Se peinó el cabello con esmero, dejándolo en un moño bajo para evitar que los mechones rebeldes delataran su inquietud. Respiró hondo antes de abrir la puerta de su pequeña habitación. Al salir, notó de inmediato las miradas. 2 doncellas conversaban en voz baja. Al verla, se interrumpieron abruptamente. Un sirviente, que pasaba cargando un jarrón, la miró con compasión fugaz. Ella mantuvo la cabeza erguida, aunque el pulso golpeaba como un tambor en sus oídos. Cuando llegó al salón de estudios, Clara y Juliet ya estaban allí, esperándola. Juliet corrió hacia ella de inmediato. «Señorita Marianne, hoy se ve más pálida que nunca. ¿Está enferma?» «Solo un poco cansada, querida», respondió ella, forzando una sonrisa. Clara la tomó de la mano. «Escuchamos cosas en los pasillos, cosas feas. Dijeron su nombre». Marianne se inclinó y tomó las manos de ambas niñas. «Nada de lo que escucharon es asunto suyo. Estoy bien, y siempre estaré con ustedes». Pero en su interior, la duda la desgarraba. ¿Estaría realmente a salvo allí? ¿Sería capaz de soportar lo que venía? Trató de concentrarse en la lección, pero mientras escribía en el pizarrón, escuchó pasos firmes acercarse al salón. La puerta se abrió con fuerza. Sir Benedict Clark apareció, acompañado por un hombre del Consejo Real. La tensión en su rostro no ocultaba su intención. «Señorita Ashford», anunció Benedict, «el Consejo requiere su presencia». Juliet se levantó abruptamente. «No, ella no hizo nada malo». «Niña», intervino el consejero, «esto no es asunto tuyo». Marianne respiró hondo y se volvió hacia las niñas. «Terminen el ejercicio. Volveré pronto». No sabía si era cierto, pero no permitió que su voz temblara. Acompañada por los 2 hombres, Marianne recorrió los pasillos en silencio. Cada paso parecía resonar como un presagio. Cuando llegaron al salón del consejo, las puertas de madera oscura se abrieron, revelando a varios hombres sentados alrededor de una mesa larga. Sus rostros serios se iluminaron apenas por la luz filtrada de los ventanales. En el extremo de la mesa estaba el rey Alistair. Marianne sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo al verlo. Sus ojos se encontraron por un instante, pero el rey desvió la mirada, no por indiferencia, sino por una lucha interna. Ella podía sentirlo. Algo en su postura rígida lo delataba. Sir Benedict tomó la palabra. «Su Majestad, señores, hemos convocado a la señorita Ashford por la preocupación creciente respecto al pasado de su familia. Los rumores se han intensificado. La presencia de alguien así cerca de las niñas y del propio rey podría representar un riesgo». Marianne permaneció inmóvil. No intentó defenderse todavía. Sabía que no serviría de nada hablar antes de que le dieran permiso. El rey Alistair cerró los ojos por un breve instante, como si contuviera un impulso. Luego habló con voz firme. «Quiero escuchar su versión». Marianne sintió su corazón latir con tanta fuerza que creyó que todos podían oírlo. Dio un paso adelante. «Mi padre fue acusado injustamente. Fue víctima de una trampa urdida por quienes deseaban su ruina. Nunca se probó nada, nunca hubo evidencia, y aún así, sufrió. Nosotros sufrimos». Sir Benedict alzó una ceja, pero huyó. «Se marchó para evitar que nos hicieran más daño», explicó ella con voz temblorosa. «No era un criminal. Era un hombre que amaba a su familia». Uno de los consejeros resopló con desprecio. «Eso es lo que dicen todos». Marianne apretó los dedos contra su falda, conteniendo las lágrimas. No lloraría frente a ellos. No les daría ese placer. Sir Benedict continuó. «Su Majestad, más allá de las explicaciones, la cuestión es simple. ¿Debe una mujer con semejante pasado estar en el palacio? ¿Cerca de las niñas? ¿Cerca de usted?» Hubo un murmullo tenso. Marianne sintió que su respiración se volvía dolorosa. Era como si el aire la rechazara. El rey se puso de pie. El silencio se hizo absoluto. Los ojos de todos se clavaron en él. «Mi decisión es clara», dijo Alistair con voz profunda. «La señorita Ashford permanecerá en el palacio. Su integridad no está en duda.
No permitiré que las lenguas venenosas destruyan a una inocente. Un murmullo escandalizado estalló entre los consejeros. Algunos se levantaron, otros protestaron. Su Majestad no puede ignorar la gravedad del asunto. La estabilidad del reino está en juego. Debe pensar en su posición. Marianne sintió cómo su corazón se oprimía. El rey la estaba defendiendo, de nuevo. Pero esta vez, frente a todo el consejo, Alistair levantó la mano con autoridad. Mi palabra es final. Pero Sir Benedict, con un movimiento calculado, añadió: Su Majestad, si insiste en mantenerla aquí, habrá quienes pensarán que su interés en la señorita Ashford va más allá de lo profesional. El ambiente se congeló. La sangre de Marianne pareció volverse hielo. Alistair se tensó. Sus ojos se oscurecieron. Lo que el reino piense de mí es irrelevante, respondió el rey con fuerza. Mi deber es proteger la verdad. Marianne sintió un nudo en la garganta. Cada palabra del rey era un rayo de luz y, al mismo tiempo, un arma que podría volverse contra él. El consejo, acorralado por la decisión real, terminó por asentir en silencio. Pero la tensión era palpable, peligrosa. Cuando la reunión concluyó, el rey se acercó a Marianne. Su respiración era leve, casi inaudible, pero ella percibió el temblor en su voz. ¿Está bien? Sí, Su Majestad. Era una mentira, pero no quería mostrar su fragilidad ante él. El rey la miró con profundidad. Había algo en su mirada que parecía querer atravesar todas las capas de miedo que la envolvían. Si alguien la hace sentir amenazada, quiero que me lo diga. Gracias, Su Majestad, lo aprecio. Por un instante, ambos quedaron atrapados en una burbuja de silencio. El aire entre ellos estaba cargado, espeso, vibrante. No hubo roce, ni toque, ni palabras imprudentes. Pero la tensión era tan intensa que parecía iluminar el espacio alrededor. Marianne bajó la mirada antes de perder la cordura. Con su permiso. Cuando salió del salón, sus piernas temblaban. Apenas avanzó unos pasos, Lady Rowena apareció desde una esquina, como un espectro esperando el momento adecuado. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Así que logró mantener su puesto, dijo con una sonrisa torcida. No se imagina cuánto le costará eso al rey. Marianne apretó los labios. No respondió, no podía. Disfrute mientras pueda, murmuró Rowena. Porque esta corte no perdona. Marianne siguió caminando sin mirar atrás, pero sus pasos eran pesados, como si cargara un destino que no había pedido. Horas después, en su habitación, se dejó caer en la cama. Su respiración era un susurro. Sentía que llevaba el peso de dos mundos sobre los hombros, el suyo, marcado por un pasado doloroso, y el del rey, cuya defensa pública había generado una tormenta de proporciones inimaginables. Tomó entre sus manos el pequeño broche de su madre. Casi olvidaba cuánta fuerza había necesitado para sobrevivir hasta entonces. Debo ser fuerte, se dijo en voz baja. En ese momento, afuera, el viento golpeó con más fuerza las ventanas del palacio, como si quisiera advertirle que lo peor aún estaba por venir. Pero también, en algún lugar en lo profundo del corazón de Marianne, una llama suave empezaba a encenderse, pequeña, frágil, pero viva. No lo sabía aún, pero aquella llama era la que cambiaría para siempre los destinos entrelazados de dos almas que, sin buscarlo, habían comenzado a reconocerse a través del dolor, la verdad y la defensa incondicional. La tarde había caído sobre el palacio de Greenholm como una pesada cortina de nubes oscuras que anunciaban tormenta. El viento recorría los pasillos exteriores con un silbido inquietante, golpeando las ventanas y estremeciendo los marcos de madera. Era como si la naturaleza reflejara el caos silencioso que, desde hacía días, se apoderaba de cada rincón del palacio. Las miradas inquisitivas, los susurros venenosos y las tensiones apenas disimuladas habían alcanzado su punto más alto tras la defensa pública que el rey Alistair hizo de Marianne Ashford frente al Consejo Real. Aunque el reino entero pudiera admirar o temer aquella muestra de autoridad, para Marianne, aquello había significado una mezcla desgarradora de gratitud y angustia.
Sabía que el rey había puesto en riesgo su reputación al defenderla. Sabía también que la corte jamás olvidaría aquel gesto y que su nombre sería usado una y otra vez como arma contra él. Esa noche, mientras las niñas dormían plácidamente, Marianne se quedó sentada a los pies de su cama, con una manta sobre los hombros y la lámpara encendida junto a ella. El silencio era profundo, pero no traía paz. El peso de los rumores, la crueldad de Lady Rowena y la expresión calculadora de Sir Benedict se acumulaban en su mente como un vendaval oscuro. Cada pensamiento la llevaba a la misma conclusión. Estaba destruyendo la tranquilidad del rey. Se llevó una mano al pecho, sintiendo la presión de un dolor agudo que no sabía definir. ¿Cómo podía el corazón doler tanto sin romperse por completo? Ella no quería ser el motivo de la inestabilidad del rey Alistair. No quería ser un obstáculo, una mancha, una distracción dañina para alguien con un deber tan inmenso. «Debo irme», murmuró en voz baja, apenas audible. La decisión cayó sobre su pecho como una piedra, pero al mismo tiempo la envolvió una extraña calma. Sabía que era la única manera de proteger al rey, de evitar que las intrigas crecieran y de impedir que la corte se atreviera a cuestionar su liderazgo. Tomó su pequeña maleta de madera, aquella que había traído al llegar, y comenzó a guardar sus pocas pertenencias. Un par de vestidos sencillos, un libro antiguo de lecturas para las niñas, un pañuelo bordado por su madre. Cada objeto tenía un peso emocional que la obligaba a detenerse unos segundos para respirar. Cuando guardó el broche de su madre en el fondo de la maleta, una lágrima silenciosa cayó sobre sus dedos. Lo limpió con cuidado y cerró la tapa. En su interior sabía que marcharse la desgarraría, pero quedarse se sentía imposible. Caminó por el cuarto, apagó la lámpara y abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por algunas antorchas que proyectaban sombras temblorosas. Marianne respiró hondo una vez más, tratando de calmar el temblor de sus manos. A medida que avanzaba por el corredor, el eco de sus pasos parecía reproducir su desesperación. Bajó las escaleras de mármol, cruzó el vestíbulo silencioso y llegó a la puerta lateral del palacio, aquella que los sirvientes usaban durante la noche. Al abrirla, un torrente de viento húmedo la golpeó en el rostro. La tormenta había estallado. La lluvia caía con fuerza, formando cortinas densas que oscurecían el camino. El frío se colaba bajo su vestido, pero Marianne no vaciló. Ajustó el chal que llevaba sobre los hombros y dio el primer paso hacia la oscuridad. Caminó por el sendero empedrado, sintiendo cómo el agua empapaba sus zapatos y su falda. El cielo retumbaba, iluminando el horizonte con relámpagos que parecían desgarrar la noche. Cada trueno resonaba como un recordatorio de que estaba sola, completamente expuesta. Pero aún así continuó. «Es lo correcto», se repetía una y otra vez. No quería que las niñas la vieran partir. No quería provocar un escándalo ni despedidas dolorosas. Solo deseaba desaparecer con la esperanza de que el tiempo borrara su nombre de los labios de la corte. Sin embargo, lo que no sabía era que una figura ya había notado su ausencia. Dentro del palacio, el rey Alistair caminaba por el corredor que conducía a la biblioteca, buscando un instante de calma para ordenar sus pensamientos. La reunión con el consejo había sido desgastante. Los desafíos crecían y la presión no cesaba. Pero lo que más lo inquietaba no era la política ni las amenazas veladas. Era ella. Marianne. Desde aquella tarde en la biblioteca, cuando la vio entre estantes con la luz acariciando su rostro, algo dentro de él no había vuelto a su lugar. Su presencia lo perseguía incluso cuando intentaba ignorarla. Su dulzura, su fortaleza escondida, su vulnerabilidad, todo se había enraizado en su interior de un modo inquietante. Mientras caminaba, al pasar cerca del ala norte, vio la puerta del salón de estudios entreabierta. Pensó en las niñas, pero algo le hizo detenerse. Entró y encontró el salón vacío, las sillas alineadas pero sin la calidez habitual. Un escalofrío lo recorrió. «¿Marianne?», llamó en voz baja. No obtuvo respuesta.
La inquietud lo obligó a bajar hacia los pasillos inferiores. Cruzó la cocina, los corredores de servicio, y finalmente llegó a la puerta lateral. Estaba abierta, golpeando suavemente con el viento. El corazón del rey dio un vuelco. No necesitó que nadie se lo dijera, lo supo de inmediato. «Marianne», murmuró con incredulidad. Sin pensarlo 2 veces, salió bajo la lluvia. Su frac se empapó de inmediato. El viento le golpeó el rostro con violencia, pero no se detuvo. La tormenta parecía rugir en su contra, pero Alistair no se preocupó por la dignidad ni el peligro. Su única prioridad era encontrarla. Corrió por el sendero principal, iluminado de vez en cuando por los relámpagos. La lluvia caía como si quisiera borrar todo lo que tocaba. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, vio una figura avanzar lentamente, tambaleándose. «¡Marianne!», gritó con todas sus fuerzas. La joven se detuvo. El sonido de su nombre, atravesando la tormenta, la hizo girar con incredulidad. El rey se acercó a ella, jadeante, empapado, con la mirada llena de angustia. «¿Qué está haciendo? ¿Por qué se marcha?», dijo con la voz ahogada. Marianne retrocedió un paso, temblando. Sus ojos estaban brillantes por las lágrimas y la lluvia. «No puedo quedarme», respondió con voz entrecortada. «Solo traigo problemas. Usted no debería cargar con mi pasado. No quiero que lo destruyan por mi culpa». El rey dio un paso hacia ella. «Eso no me corresponde a mí decidirlo». Se miraron a los ojos bajo la tormenta. El agua resbalaba por sus rostros, pero no era solo la lluvia la que los hacía brillar. «Usted no entiende», insistió Marianne con la voz rota. «La corte me odia. No quieren que esté aquí. No soy digna de este lugar, ni de su protección». El rey estiró la mano, pero no la tocó. Se detuvo a unos centímetros, dejando que la tensión entre ellos hablara por sí misma. «Marianne», murmuró con una intensidad que estremeció a la joven, «si se marcha, será usted quien me destruya». Ella inhaló bruscamente. Sus labios temblaron. «No diga eso, por favor», suplicó. «Es la verdad». Su voz era firme, profunda, cargada de una emoción que lo vulnerabilizaba como jamás frente a nadie. Desde que llegó, este palacio, este reino, se ha transformado, y no permitiré que huya como si su vida no tuviera valor. No para mí. La distancia entre ellos se convirtió en un espacio sagrado, lleno de una tensión que hacía vibrar el aire. Sin embargo, el rey no cruzó la línea. No rompió la delicada frontera que los separaba. Se mantuvo allí, al borde del abismo, ofreciéndole solo la verdad. Marianne apretó las manos contra su pecho. «No quiero ser una carga», susurró con los ojos empañados. «Entonces no lo sea, quédese. Dejemos que el tiempo ponga a cada quien en su lugar». Ella cerró los ojos, luchando contra su propio corazón. La lluvia golpeaba su ropa, su piel, sus cabellos sueltos, pero lo único que notaba era la calidez de la voz del rey, su cercanía, la fuerza contenida que emanaba de él. «Si regreso», murmuró con la voz temblorosa, «¿promete que no me dejará caer?». El rey inclinó la cabeza, acercándose apenas un poco más, con los ojos llenos de una promesa que iba más allá de las palabras. «No solo se lo prometo, lo juro». Una lágrima rodó por la mejilla de Marianne, confundida entre la lluvia. El corazón le latía con un dolor suave, profundo, casi hermoso. «Entonces volveré». El rey sonrió apenas, una sonrisa leve pero sincera. «Eso es todo lo que necesito». Sin tocarla, extendió el brazo hacia ella, invitándola a caminar a su lado. Marianne respiró hondo, dio un paso adelante y aceptó su presencia como quien acepta un destino inevitable. Juntos regresaron al palacio bajo la tormenta, en silencio, unidos por una tensión emocional tan intensa que parecía capaz de iluminar el sendero más oscuro. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era fría. No para ellos. La tormenta de la noche anterior había dejado los jardines del palacio de Greenholm cubiertos de un brillo húmedo, como si el cielo hubiese querido limpiar el terreno antes de un día decisivo. Las fuentes amanecieron silenciosas, y las flores aún doblaban sus tallos por el peso de la lluvia. Dentro del palacio, sin embargo, nada se había serenado.
El aire estaba cargado, tenso, como si cada pared esperara el momento exacto para revelar un secreto doloroso. Marianne Ashford despertó con los ojos hinchados y el corazón fatigado. Había vuelto al palacio bajo la tormenta, con el rey Alistair caminando a su lado, pero la sensación de fragilidad seguía instalada en su pecho. El recuerdo de su desesperada huida, el clamor de la lluvia golpeando la tierra y la voz del rey pidiéndole que no lo destruyera seguían vivos en su mente como un murmullo imposible de ignorar. Se vistió con un vestido color malva, sencillo pero pulcro, intentando recuperar un poco de la dignidad que sentía perder a cada rumor, a cada mirada inquisitiva. Mientras se recogía el cabello, recordó la intensidad en los ojos del rey la noche anterior. Había algo en esa mirada que no conocía, algo que la envolvía en una mezcla de miedo y esperanza, y que la dejaba sin aliento. Apenas salió de su habitación, notó que los pasillos estaban más concurridos que de costumbre. Damas, consejeros, sirvientes y guardias iban y venían con pasos acelerados. Los murmullos parecían serpentear entre los muros, como corrientes venenosas listas para estallar en cualquier dirección. «Lo intentaré», murmuró Marianne, con un nudo en la garganta. «Señorita Marianne», dijo Juliet con voz temblorosa, «escuchamos que la corte quiere hablar de usted, delante de todos». Clara se aferró a su falda. «Dicen cosas feas, dicen que usted... Marianne se agachó y las abrazó con fuerza. «No tengan miedo. Pase lo que pase, ustedes estarán bien». Juliet, con lágrimas contenidas, preguntó, «¿Y usted?» Marianne respiró hondo. «Haré lo que debo». Las niñas no entendieron del todo, pero el abrazo prolongado que compartieron fue suficiente para transmitir una verdad silenciosa. Algo muy grande estaba por suceder. Cuando la doncella de confianza de la duquesa Eleanor llegó al salón para buscar a Marianne, su expresión lo decía todo. «Debe acompañarme. La corte ha sido convocada en el gran salón del trono». Juliet la tomó de la mano por última vez antes de verla marchar. «No deje que la lastimen». «Lo intentaré», murmuró Marianne con un nudo en la garganta. El camino hacia el gran salón parecía interminable. Los tapices antiguos colgaban de las paredes como testigos silenciosos del destino que ella estaba a punto de enfrentar. Cada paso resonaba en el mármol frío, marcando la cercanía de un juicio que no había pedido. Cuando las enormes puertas del salón se abrieron, Marianne sintió que el aire se le escapaba del pecho. El lugar estaba repleto. Nobles, consejeros, embajadores y damas con vestidos lujosos ocupaban todos los rincones, murmurando con ansiedad. En el centro, bajo la luz filtrada de los ventanales altos, estaba el estrado del rey. Alistair, vestido con una levita oscura y un chaleco de brocados plateados, tenía el porte solemne de un monarca seguro. Pero sus ojos la buscaron apenas ella cruzó la puerta. Ese instante se convirtió en un refugio silencioso para Marianne, aunque solo durara un latido. A su derecha, la duquesa Eleanor estaba de pie, firme y serena, como una columna de dignidad en medio de aquel mar de intrigas. A su izquierda, Lady Rowena Bradley brillaba con un vestido de seda azul noche, con el rostro iluminado por una satisfacción apenas contenida. Su mirada se posó sobre Marianne con una mezcla de desprecio y triunfo. En cuanto Marianne avanzó un poco más, Sir Benedict Clark se levantó. Sosteniendo varios documentos enrollados, dio unos pasos hacia el centro del salón. «Su Majestad», dijo con una reverencia calculada, «señores y señoras de la corte, hemos sido convocados para atender un asunto que afecta directamente la estabilidad del reino». Un murmullo de expectativa recorrió la sala. Se trata del pasado de la señorita Marianne Ashford. La tensión se volvió palpable. Marianne sintió que las miradas la atravesaban como agujas afiladas. Benedict continuó. Registros antiguos señalan que su padre fue acusado de traición hace más de 10 años, que huyó antes de enfrentar juicio y que desde entonces la familia Ashford ha cargado con el estigma de aquel acto. Marianne cerró los ojos por un instante, sintiendo el dolor clavarse en su corazón. Una parte de ella deseaba desaparecer. Otra parte, sin embargo, seguía erguida, intentando resistir.
Lady Rowena avanzó con elegancia. Su Majestad, ¿cómo podemos permitir que alguien con semejante pasado tenga acceso al palacio? ¿A las niñas? ¿A usted? La duquesa Eleanor se adelantó un paso. Lady Rowena, recuerde que nada fue probado. La acusación contra el señor Ashford nunca llegó a ser verificada. Rowena sonrió con una fría delicadeza. La sombra basta. El rey golpeó el bastón ceremonial contra el suelo. Silencio. El eco del golpe retumbó por todo el salón. «Señorita Ashford», dijo Alistair, mirando a Marianne con una mezcla de autoridad y humanidad. «¿Desea hablar?» Ella respiró hondo. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. «Deseo hacerlo». El salón entero contuvo el aliento. Marianne dio algunos pasos hacia el centro. Su voz salió baja, pero firme. «Mi padre fue acusado injustamente. No hubo pruebas, solo malas intenciones. Fue víctima de una calumnia creada por quienes querían ocupar su puesto. Lo perdimos todo. Y aún así, él nunca dejó de enseñarme a amar la verdad». Algunas miradas cambiaron. Otros permanecieron fríos, implacables. Marianne continuó. «No soy una amenaza para el reino. Solo soy una institutriz que desea servir con dignidad. Si mi presencia aquí causa problemas...» Sus ojos buscaron los del rey temblando. «Estoy dispuesta a marcharme». Un murmullo se extendió por el salón. Lady Rowena sonrió. Sir Benedict asintió con satisfacción contenida. Pero entonces, la duquesa Eleanor levantó un brazo. «Antes de que esta corte condene a una joven inocente, permítanme presentar pruebas que he recuperado personalmente». Un guardia se acercó y entregó un paquete de documentos sellados. Eleanor los abrió con cuidado. Estos archivos fueron escondidos durante años. Demuestran que el señor Samuel Ashford fue víctima de falsificación de documentos y de un testigo que fue sobornado por un miembro del antiguo consejo. Aquí están las firmas, los registros de pago y la confesión del escriba. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Sir Benedict palideció. Lady Rowena abrió los ojos con incredulidad. Eleanor añadió: «El padre de la señorita Marianne fue inocente, y ella ha cargado injustamente con un peso que jamás debió ser suyo». Marianne llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «Su excelencia no sabía nada de esto». «Porque nadie quiso que lo supiera», respondió la duquesa con ternura. El rey se puso de pie. Sus palabras resonaron como un trueno. «La señorita Ashford no solo es completamente inocente, sino que ha demostrado más honor que muchos aquí presentes». Rowena dio un paso al frente, alterada. «Su Majestad, esto no prueba que sea adecuada para...» Pero el rey la interrumpió con una frialdad que hizo temblar a más de uno. «Lady Rowena, si vuelve a insinuar algo contra la integridad de la señorita Ashford sin fundamento, será retirada de sus funciones permanentes en la corte». Las miradas se volvieron hacia la dama, que apretó los labios con rabia contenida y retrocedió sin decir palabra. El rey entonces dirigió su mirada al consejo. «No permitiré que la corte destruya a una inocente para proteger intereses mezquinos. Mi decisión es definitiva. La señorita Marianne Ashford permanecerá aquí, y cualquier intento de difamarla será castigado». La sala estalló en murmullos sorprendidos. Algunos se inclinaban en señal de respeto, otros ardían en indignación. Marianne, incapaz de contener sus emociones, inclinó la cabeza con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Gracias, Su Majestad», dijo con voz quebrada. El rey la miró con una intensidad que la estremeció. «No me agradezca por hacer lo correcto». Eleanor se acercó y tomó la mano de Marianne con cariño. «Todo está bien ahora». Pero el corazón de Marianne sabía la verdad. Nada estaba completamente bien. Aunque su nombre había sido limpiado, las miradas de la corte seguían siendo dagas, algunas envidiosas, otras desconfiadas. Y en el centro de aquel torbellino se encontraba un vínculo que nadie podía nombrar, pero todos podían ver. Un vínculo que desde aquel día sería imposible esconder. El palacio de Greenholm amaneció sumido en un silencio expectante, casi reverencial, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La corte llevaba días agitada desde el juicio público en el gran salón del trono, y aunque la inocencia de Marianne Ashford había sido declarada frente a todos, las tensiones no habían desaparecido. Por el contrario, algo en el ambiente había cambiado.
Ahora las miradas se volvían más calculadoras, más incisivas y más temerosas. Marianne despertó con una mezcla de alivio y desasosiego. La verdad sobre su padre había salido a la luz, por fin liberándola de un peso que la había acompañado desde la infancia. Sin embargo, el modo en que el rey Alistair la defendió ante toda la corte había suscitado nuevos comentarios, nuevas sospechas, nuevas intrigas, rumores sobre su cercanía, sobre el brillo en los ojos del rey cuando hablaba de ella, sobre la intensidad que parecía unirlos, aunque ninguno lo hubiera nombrado jamás. Se vistió con un vestido color crema de textura suave, ceñido apenas en la cintura y con mangas largas que le daban un aire delicado, casi etéreo. Mientras se peinaba, su mente divagaba sin rumbo, recordando la mirada del rey al final del juicio, la forma en que sus voces se encontraron sin necesidad de palabras. Cuando salió al pasillo, notó que los guardias la observaban con un respeto extraño, como si ya no la vieran como una simple institutriz, sino como alguien cuya presencia había cambiado algo en el corazón del reino. Caminó con discreción, intentando no llamar la atención, pero cada paso parecía resonar más fuerte de lo habitual. En el salón de estudios encontró a Clara y Juliet esperándola con una ansiedad visible. «Señorita Marianne», exclamó Clara corriendo hacia ella, «¿de verdad se quedará con nosotras?» «Sí, Clara, me quedaré», respondió ella, inclinándose para abrazarlas. Juliet tomó su mano y la apretó con fuerza. Sabíamos que no era culpable, sabíamos que todo era mentira. Marianne sonrió con tristeza. «Gracias, mis niñas. Sus palabras significan más de lo que imaginan». Luego de unos minutos de lectura y juegos, un guardia tocó a la puerta con un gesto ceremonioso. «Señorita Ashford, Su Majestad solicita verla en la Galería de los Candelabros». El corazón de Marianne dio un vuelco. Las niñas la miraron con ojos redondos. «No tengan miedo», dijo ella con voz suave. «Volveré pronto». Pero mientras caminaba hacia la galería, sus pensamientos se arremolinaban sin control. ¿Por qué la llamaba el rey? ¿Qué deseaba decirle? ¿Había cambiado algo desde el juicio? ¿La consideraría una carga? ¿O...? Sacudió la cabeza, avergonzada de sus propios pensamientos. No debía permitir que las fantasías reemplazaran la lógica. Él era el rey, ella una institutriz. Aún así, al llegar a la galería, sus piernas temblaron ligeramente. La Galería de los Candelabros era un corredor estrecho y elegante, iluminado por una hilera interminable de candelabros de bronce pulido que colgaban del techo como estrellas suspendidas. La luz dorada creaba sombras danzantes en el suelo de mármol. Y al fondo, de pie frente a uno de los ventanales, estaba él. El rey Alistair. No llevaba corona ni capa ceremonial, solo su levita negra, impecablemente cortada, y un chaleco bordado en hilo dorado que reflejaba la luz de las velas. Parecía un hombre en tensión, como si luchara contra pensamientos que no podía expresar. Marianne avanzó lentamente. «Su Majestad me mandó llamar». El rey se volvió. Sus ojos la recorrieron, no con lujuria, sino con una profundidad que la desarmó por completo. «Marianne», dijo él, sin formalidades, como si pronunciar su nombre fuera un alivio, una necesidad. Ella sintió cómo su respiración se detenía. «Quería asegurarme de que se encuentra bien», continuó él con voz baja. «El juicio fue cruel. No quería que enfrentara eso sola». «Gracias, Su Majestad. Estoy mejor de lo que esperaba». Él dio un paso hacia ella. «Y quiero que sepa que no me arrepiento de nada de lo que dije». Ella bajó la mirada, sintiendo un calor suave subir por sus mejillas. «Lo defendió más de lo que merezco». «Se equivoca», intervino él con un tono que no permitía discusión. «Usted merece mucho más de lo que este lugar le ha dado». El aire entre ambos se volvió espeso. La luz de los candelabros hacía brillar los ojos del rey de una manera peligrosa, casi íntima. «Marianne», dijo él nuevamente, esta vez con un susurro que la estremeció. «La corte podrá hablar todo lo que quiera. Podrá criticar, inventar historias, distorsionar la verdad, pero no permitirá que me separen de algo que considero valioso». Ella levantó la mirada con temor. «¿Valioso, Su Majestad?» El rey dio otro paso,
acortando la distancia entre ellos. No la tocó, pero el espacio que los separaba era tan diminuto que Marianne sintió que si respiraba más hondo, sus manos podrían rozarse. Sí, respondió él con un hilo de voz, más de lo que se imagina. Ella dio un pequeño paso atrás por reflejo, no para alejarse, sino para no perder el control. Su Majestad, si alguien nos viera, podrían malinterpretar. Que malinterpreten lo que deseen. Sus palabras ardieron en el aire. Estoy cansado de vivir en un palacio donde la verdad se esconde detrás de falsas cortesías. Marianne sintió un vértigo en el pecho. Yo solo soy una institutriz. Y yo soy un hombre, respondió él, mirándola con intensidad. Un hombre antes que un rey. Ella entreabrió los labios, incapaz de responder. El silencio que los envolvió estaba cargado de una energía tan densa que parecía doblar la luz a su alrededor. Finalmente, él suspiró y apartó apenas la mirada, como si buscara recuperar algo de autocontrol. Marianne, la corte ha tomado mi defensa como una provocación. Están exigiendo cambios, movimientos políticos, incluso cuestionan mi juicio. Ella abrió los ojos con angustia. Yo no quiero causarle problemas. Si es necesario puedo... No. La palabra se escapó de los labios del rey como un relámpago. No volveré a permitir que se marche de mi lado. Marianne sintió que la emoción la desbordaba. Su Majestad, si se aferra a mí, la corte dirá que perdió la razón. Entonces que lo digan, respondió él, con una sonrisa triste. He cargado con responsabilidades desde que era un joven de 19 años. Nunca he tenido derecho a elegir nada para mí. Y ahora, cuando por fin deseo algo, ¿debo renunciar otra vez? Ella se llevó una mano al pecho, sintiendo la presión de un dolor suave, casi dulce. ¿Qué desea Su Majestad?, preguntó con un hilo de voz. Él la miró con toda la verdad que había contenido durante semanas. A usted. El mundo pareció detenerse. El aire dejó de moverse. La luz de las velas se volvió más cálida, más profunda. Ella sintió un temblor recorrerle los brazos, las piernas, el alma entera. Su Majestad, no diga eso, murmuró con los ojos húmedos. No lo diga si no lo siente. Lo siento, afirmó él sin un segundo de duda. Lo he sentido desde hace tiempo. Ella apretó los labios, temblando. Pero yo no sé si puedo corresponderlo. ¿No lo sabe?, preguntó él con una mezcla de ternura y dolor. Ella negó despacio. No lo sé porque sería peligroso admitirlo. Los ojos del rey brillaron con una mezcla de esperanza y herida. Entonces no lo admita, dijo él suavemente. Solo no se aleje. Marianne sintió que la respiración le dolía. No quiero alejarme, confesó casi sin voz. El rey cerró los ojos un instante, como si esa frase lo hubiese liberado. Entonces quede a mi lado, susurró él. Quede donde pueda verla, donde pueda protegerla, donde pueda... Se detuvo antes de decir demasiado. Ambos quedaron en silencio, atrapados en la intensidad de un sentimiento que aún no tenía nombre, pero que crecía como un fuego contenido, hermoso y devastador. Finalmente, la duquesa Eleanor apareció al final del corredor, llamando al rey para una reunión urgente. El rey dio un paso atrás, no por distancia, sino por protocolo. Volveré a buscarla, dijo él antes de marcharse. Marianne lo observó alejarse sintiendo que su mundo había cambiado para siempre. Al quedarse sola en la galería, apoyó la mano contra uno de los candelabros y dejó escapar un suspiro profundo, tembloroso. No sabía qué traería el futuro, pero lo que había sentido en ese corredor la había marcado para siempre. Y aunque la corte se estremeciera, aunque los rumores crecieran y aunque la verdad aún no pudiera nombrarse, su corazón ya había tomado una decisión silenciosa, una que no se atrevería a pronunciar todavía, pero que la consumiría desde dentro. La mañana en el palacio de Greenholm amaneció envuelta en una luz dorada que caía suavemente sobre los jardines renovados. Los rosales, antes marchitos por los inviernos más severos, florecían con un vigor que parecía casi simbólico. La vida había vuelto al reino y con ella un aire sereno que no se respiraba desde años atrás. 8 años habían transcurrido desde los turbulentos días en que la corte intentó separar lo que el destino parecía empeñado en unir.
8 años desde que Marianne Ashford cruzó el umbral del palacio como una institutriz y, sin pretenderlo, despertó un cambio profundo en el corazón del reino. Y en el corazón del rey Alistair. Ahora, Greenholm tenía un brillo distinto. Los muros parecían más cálidos, las risas más frecuentes, y la presencia de la nueva familia real había transformado para siempre la esencia del palacio. En los jardines, bajo la sombra de un roble inmenso, Marianne, ahora reina consorte de Elmsworth, observaba a 2 niños correr por el césped. La mayor, Artemisa, de 7 años, tenía los ojos profundos y reflexivos de su padre, pero el alma dulce y rebelde de su madre. Su hermano menor, Edric, de 5 años, poseía la misma sonrisa luminosa que Alistair tenía cuando niño, según contaba la duquesa Eleanor con nostalgia. Ambos jugaban entre flores y mariposas, ajenos al peso de los títulos y responsabilidades que algún día rían sobre ellos. Marianne los observaba con ternura mientras sostenía en brazos a la más pequeña, la princesa Liora, de apenas 2 años, que balbuceaba palabras incomprensibles mientras intentaba atrapar un rayo de sol con las manos diminutas. A veces, Marianne aún se sorprendía de su vida. 8 años habían pasado, y sin embargo, cuando cerraba los ojos, podía sentir todavía la lluvia intensa de aquella noche en que intentó marcharse. Podía oír la voz del rey llamándola, rogándole que no lo dejara. Podía recordar cómo había temblado su corazón al comprender que, pese a sus miedos, ya era imposible escapar del destino que los unía. Alistair apareció a lo lejos, caminando con paso firme por el sendero de piedra, llevando en una mano varios documentos y en la otra una rosa recién cortada. Su presencia seguía imponiendo respeto, pero había en su expresión una serenidad nueva, la serenidad de un hombre que había luchado sus batallas y vencido. «Han escapado otra vez hacia el jardín oriental», dijo con una sonrisa mientras señalaba a los niños. «Artemisa insiste en que ese lado del jardín es más mágico». Marianne rió suavemente. «Porque lo es. Ella ve el mundo con ojos que nosotros ya no recordamos». Alistair se acercó, le entregó la rosa y acarició la mejilla de Liora, que soltó un sonido de alegría. Luego, con la naturalidad de los años compartidos, tomó la mano de su esposa. «Faltan pocos minutos para el Consejo Mayor, pero quería verla antes». Sus miradas se encontraron con la misma intensidad que los había unido desde el principio, aunque más madura, más profunda, cargada de la historia que habían construido juntos. «Ve», dijo Marianne con voz suave, «el reino necesita de su rey». «Y yo necesito de mi reina», respondió él, rozando su frente con la de ella en un gesto íntimo y tierno. Alistair se alejó, dejando tras de sí un aire de calma. A lo lejos, la duquesa Eleanor observaba la escena con orgullo. Con los años, se había convertido en la figura materna más fuerte en la vida de Marianne, y también en una abuela amorosa para los pequeños príncipes. Su presencia era más sabia y apacible, ahora que no cargaba con las tensiones de los años más turbulentos. Quien no gozaba de la misma paz era Lady Rowena Bradley. Después de los intentos por derribar a Marianne, la verdad salió a la luz. Había manipulado rumores, sobornado sirvientes y contribuido a la falsificación de documentos para mantener viva la sombra de traición sobre la familia Ashford. Sus ambiciones habían sido el arma que terminó destruyéndola. Fue desterrada de la corte 2 años después de la coronación de Marianne, y desde entonces vivía en una finca alejada, sin prestigio ni aliados. Su nombre se convirtió en advertencia entre las jóvenes aristócratas, un recordatorio de que el veneno que uno esparce siempre regresa. Sir Benedict Clark también pagó un precio alto. La investigación posterior reveló su participación en la red de corrupción que había atacado al padre de Marianne. Perdió su puesto en el Consejo Real y fue enviado a una provincia remota donde, bajo vigilancia, viviría el resto de su vida dedicado al servicio menor del reino. La sociedad de Elmsworth también había cambiado. Inspirados por la historia de Marianne, una joven humilde que, sin buscar poder, se ganó el corazón del rey por su carácter noble. Las barreras de clase comenzaron a flexibilizarse.
el rey Alistair impulsó una serie de reformas que ofrecían educación a niños de origen común, nuevas oportunidades para artesanos y campesinos, y un consejo de consulta ciudadana en el que, por primera vez, hombres y mujeres sin títulos podían expresar sus inquietudes. La gente decía que la reina había traído luz al reino, y Marianne, con la humildad de siempre, respondía que solo había seguido la voz de la justicia que su padre le enseñó. En esa mañana dorada, mientras la brisa acariciaba los rosales y las risas de sus hijos llenaban los jardines, Marianne cerró los ojos con gratitud. En 8 años había aprendido que el amor verdadero no se mide por la intensidad del primer enamoramiento, sino por la firmeza con la que 2 almas deciden sostenerse día tras día, incluso cuando el mundo intenta separarlas. Recordó la noche de la tormenta, las miradas prohibidas, la presión de la corte, las lágrimas silenciosas y el miedo de perderlo todo. Habían enfrentado murmuraciones, amenazas, desconfianza y una sociedad que no estaba dispuesta a aceptarla. Pero resistieron, se eligieron, y cada año que pasaba, descubrían que la verdadera fuerza del amor no estaba en el fuego ardiente del inicio, sino en la brasa tibia y constante que jamás se apaga. Abrió los ojos y vio a Artemisa corriendo hacia ella con una corona de flores en la cabeza. «Mamá, mira lo que hice». Marianne sonrió. «Es preciosa, mi cielo». Artemisa la colocó sobre la cabeza de su madre. Así debe verse una reina. Marianne acarició el rostro de la niña, sintiendo que el corazón se le llenaba hasta desbordar. «Así debe verse una mujer feliz», corrigió ella. Con la pequeña princesa Leora en brazos, Artemisa abrazándola por la cintura y el sonido de Alistair llamando a los niños desde la distancia, Marianne Ashford comprendió que había encontrado su lugar en el mundo. No entre riquezas ni títulos, no por un destino marcado, sino por un amor que había sobrevivido al miedo, a la intriga, al tiempo y al juicio implacable del mundo. Un amor digno de reyes y de corazones valientes. Al llegar al final de esta historia, queda claro que el amor verdadero no nace de los títulos, ni del linaje, ni de lo que la sociedad aprueba, sino de aquello que el corazón reconoce aun cuando el mundo se resista. Marianne y Alistair nos enseñan que la valentía de permanecer fiel a uno mismo puede transformar destinos enteros, que enfrentar los rumores y mantenerse firmes en la verdad es un acto de grandeza, y que incluso en los lugares más fríos, como los pasillos de un palacio lleno de intrigas, la luz puede abrirse paso. Esta historia también nos recuerda que los comentarios malintencionados pueden destruir, pero la resiliencia puede reconstruirlo todo, y que el amor que resiste la tormenta siempre renace más fuerte. Marianne, una joven humilde e ignorada por todos, terminó demostrando que la verdadera nobleza proviene del alma, no del apellido. Y Alistair, el rey que desafió a su propia corte, nos dejó una lección poderosa. Proteger a quien uno ama es también proteger su propio corazón. Si esta historia te tocó el corazón, si te emocionó ver cómo el amor venció al miedo y a la injusticia, te invito a dejar en los comentarios la palabra valentía. Así sabré que llegaste hasta aquí, que viviste cada giro, cada suspiro y cada lágrima junto a nosotros, y que eres parte de esta comunidad que sigue creyendo en los grandes romances de época. No te vayas sin ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Historias igual de intensas, llenas de emociones, giros inesperados y personajes inolvidables. Estoy segura de que también te atraparán desde el primer segundo. Gracias por acompañarme. Y recuerda, el amor que desafía al mundo siempre merece ser contado.